independientemente de la calidad que nos pueda ofrecer un producto, un disco de frenos, lo podemos dañar si cuando conducimos no lo hacemos de la manera adecuada. Aquí tengo dos ejemplos donde los discos, a pesar de ser de las más altas especificaciones del mercado, se dañaron por no usarlos de manera adecuada, ¿sí? Vamos a ver en detalle este color rojizo en el disco, ¿sí? Este disco no tuvieron cuidado en un descenso donde iban pisando mucho el freno, haciendo que la temperatura se elevara. Al elevarse la temperatura, el disco sufre un proceso de temple, haciendo que a la pastilla de freno le cueste más trabajo entrar por el endurecimiento que sufre el disco. ¿Eso genera qué? Pues deficiencia en el frenado, ruido, escuchen el ruido, cuando una pastilla nueva de las más altas especificaciones va a trabajar sobre un disco completamente liso. Este chillido se produce por las condiciones del disco, ocasionando que adicional a eso cristalice la pastilla y la dañe. Aquí tenemos otro defecto y es el descentramiento del disco. Ahora, ojo a lo siguiente, algunos pensarán que este disco venía con ese problema de descentramiento de fábrica, pero no es así. Este disco se dañó durante la conducción. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que el disco, por condiciones normales, cuando entra en contacto con la pastilla, se eleva la temperatura. Si yo no conduzco con precaución, al momento de tomar un hueco en la calle, en la vía, ¿qué es lo que hace el ser humano por instinto? Pisar el pedal del freno. Al pisar el pedal del freno, la pinza de freno aprieta el disco para producir la frenada, pero el hueco que hay en la calle hace que el disco se doble. Después de esto, ya este disco no va a ser el mismo, porque siempre va a quedar girando así, ¿sí? Repito, el disco está perfecto y yo voy a alta velocidad. Al ver el hueco y no esquivar el hueco, no poderlo esquivar, cuando yo voy a tomar el hueco, ¿qué hago? Piso el freno. Al pisar el freno, la mordaza y el hueco me dan un momentum que hacen que el disco se tuerza. Y a partir de ese momento, el disco siempre va a quedar con este movimiento oscilante. Esa es la vibración que se va a sentir en el pedal.